El chirrido de la manija metálica elástica rompió el silencio, como si la casa protestara. Clara levantó la vista bruscamente de la cesta de cartas. No había nadie a sus espaldas. Solo un alto armario con figuras de porcelana. Solo el retrato de la difunta madre de Lady Winterwell, mirándola con reproche desde la sombra. Clara bajó lentamente la vista de nuevo, hacia el sobre inmaculado con el escudo. En el sello de lacre todavía había un brillo fresco, como si lo hubieran sellado hacía apenas un minuto. La carta estaba dirigida a su ama. Pero esta carta no apareció en la entrega matutina habitual. La encontró, como por casualidad, en una caja de costura, entre ovillos de lana e hilos de encaje atados. Y la letra en el sobre era demasiado familiar, clara, contenida, con letras ligeramente inclinadas. La misma letra estaba en la nota que el conde Willowton había dejado en la mesa de Navidad cuando trajo libros raros como regalo para los niños. La misma estaba en la tarjeta de visita en el pasillo. Las manos de Clara temblaron ligeramente. Escuchó en su interior la voz de la institutriz, una voz interna, entrenada, aguda, lista para avergonzarla con una sola palabra. Pero no fue una palabra lo que resonó en su interior, sino un pensamiento. ¿Y si le escribe no como prometido, sino como persona? ¿Como hombre? Clara sabía lo que debía hacer. Llevar la carta en una bandeja a Lady Winterwell, haciendo una ligera reverencia, retirándose en silencio. Quizás lo habría hecho, si su ama hubiera estado en casa. Pero no lo estaba. La dama había ido a Bath a visitar a su prima, donde una nueva modista trabajaba en su vestuario. La carta yacía desatendida, y la casa callaba, y su corazón latía demasiado rápido. No recordaba cómo abrió el sobre con cuidado, no con su propio cuchillo, sino con uno ajeno, viejo, que estaba en el cajón del aparador. No quería que nadie lo sospechara. No quería que la carta pareciera manipulada. Las primeras líneas eran secas, como es habitual en una persona decente. «Milady, espero que su día haya transcurrido tranquilamente y en armonía con el clima primaveral del condado». Clara ya se arrepentía, pero no la cerró. Siguió leyendo. Con cada línea, la carta se transformaba. La voz en ella cambiaba. Escribía que lamentaba no poder ser diferente, que las conversaciones entre ellos seguían siendo superficiales, que buscaba profundidad, buscaba algo, y no lo encontraba. No culpaba, no. Pero en esas frases había un grito oculto, como si una persona condenada a un papel, aún así, buscara un interlocutor al otro lado del escenario. A veces pienso que sería feliz de escuchar una voz que no requiera respuesta. Simplemente presencia. Simplemente comprensión. Clara se quedó inmóvil, con la carta apretada contra su pecho. Ningún hombre le había hablado nunca. Nunca le había escrito. Nunca la había mirado de otra manera que no fuera a través del cristal de la decencia de clase. Se quedó sentada en la biblioteca mucho tiempo, hasta que las sombras se hicieron densas. El papel se calentó ligeramente entre sus dedos. Releyó la carta 2 veces, luego 3. Sabía que no era para ella, y sin embargo, sentía que cada línea tocaba su alma, demasiado precisamente, demasiado suavemente, demasiado dolorosamente. Cuando se levantó tenía las piernas como algodón. Volvió a meter la carta en el sobre. La dobló como si se sintiera culpable incluso ante el papel. La selló con cera. Se esforzó para que la impresión del anillo se pareciera a la original. Había practicado esto en sus hojas de estudio, por simple curiosidad. Ahora se había convertido en su salvación. Media hora después, la carta ya estaba en el dormitorio de su ama, cuidadosamente colocada bajo su minúsculo globo terráqueo. Nadie sospechó nada. Clara sabía que había actuado impecablemente, y sin embargo,
La noche no le trajo sueño. El pecho le ardía. Recordaba frases sueltas, como una persona que escucha música por primera vez. Y en cada giro, escuchaba una melancolía oculta que coincidía con la suya. Al amanecer, todavía en bata, tomó una hoja y una pluma. Escribió unas pocas líneas, sin nombre, sin dirección, sin firma. Solo una respuesta. Solo una voz a la que nadie permitiría sonar. No tenía intención de enviar la carta, pero en ese momento, abajo se escuchó la voz del mayordomo. «Clara, el correo sale. Si hay algo, entrégalo». La mano de Clara tembló. La hoja seguía sobre la mesa. El sobre estaba cerca. No sabía por qué se estiró. No sabía cómo la carta terminó en la pila general. Solo lo comprendió cuando ya era tarde. Su respuesta se había ido. Y ahora, alguien leería su alma. Solo hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más tensa. Quédate para saber qué pasará cuando la protagonista vea la respuesta a una carta que no debería haber existido. El chirrido de la verja en el patio sur no solía significar nada. Pero esta vez, al oírlo desde el tercer piso, Clara se sobresaltó. Una sensación tenue, apenas perceptible, como si algo hubiera cambiado en el mismo aire. Desde abajo llegaba la voz del cochero. Luego en la casa se escucharon pasos. El correo. Otra tanda de cartas, periódicos y, quizás, una respuesta. Pero no podía haber una respuesta. Se lo había repetido 1000 veces a sí misma. Él no debe entender. Él no puede reconocer. Su carta está dirigida a Lady Winterwell y ninguna Clara de Bereus existe en su mundo. Ella es solo una institutriz con un vestido de lana gris, con una trenza cuidadosamente recogida y una voz que tiembla ante la menor insinuación de reconocimiento. Ella es una sombra en la esquina, un telón de fondo para las historias de otros. Clara estaba sentada en el aula con los niños más pequeños, explicando la diferencia entre un herbario y un almanaque, pero sus pensamientos estaban lejos de esas paredes. Junto a la ventana había una maceta de porcelana con lirios del valle, el único olor que no le causaba tristeza. Eran casi idénticos a los del jardín de su infancia, en el norte, antes de que su padre cayera en deudas y su madre muriera de fiebre. En el pasillo se oyeron pasos de nuevo. Esta vez, ligeros, rápidos. Era Betsy, la criada. Entró en la habitación con una cesta de papeles y entregó las cartas. Para los niños, una felicitación de un primo. Para la criada, una nota de su hermana. Y la última, dirigida a Lady Winterwell, como siempre, en pergamino blanco con borde dorado. Clara observó cómo Betsy ponía la carta en la bandeja y la llevaba arriba. Los propios dedos de Clara se tensaron. No sabía qué temía más, que él no respondiera, o que lo hubiera entendido todo. Unas horas más tarde, la llamaron al invernadero. La señora se preparaba para ir a la ciudad a visitar a la modista, y era necesario discutir qué libros llevar a los niños la semana siguiente. Todo era como de costumbre. Tono estricto, frases cortas e instrucciones. Lady Winterwell no mencionó las cartas. Ni siquiera parecía pensativa. Solo en algún momento dejó caer. A los hombres, Clara, les gusta que los escuchen. No es necesario entender, basta con fingir. Eso lo aprendí temprano. Clara asintió, y por dentro todo se estremeció. Cuando su ama se fue, Clara se quedó sola entre palmeras, laureles y matorrales de jazmín. El olor era embriagador. Se sentó en un banco. A través del follaje se veía un callejón y la sombra de un hombre que se acercaba a la casa. El corazón se le encogió. Era él. El conde Willowton caminaba sin prisa, cojeando ligeramente por una vieja herida, recibida, según se decía, en Italia. En la mano sostenía unos guantes. Su rostro, como siempre, era reservado, pero atento. Se detuvo,
como si sintiera una mirada. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Fue un instante. Ni una palabra, ni un movimiento. Pero en esa mirada había algo vivo. No miraba a la institutriz, no a la empleada. Miraba dentro de ella. Clara apartó la vista rápidamente y salió por el otro lado. Esa misma noche, cuando los niños se durmieron y la casa se sumió en el silencio, llamaron a la puerta del cuarto de estudio. En una bandeja había una carta. «Del conde», susurró Betsy. Él pidió que se la entregara personalmente. Dijo que era para un libro. No sé qué libro, pero dijo que era para usted, personalmente. Clara tomó el sobre. El olor a tinta aún era fresco. Reconoció el mismo papel, el mismo sello, las mismas letras, un poco nerviosas, pero seguras. La carta comenzaba sin saludo. Usted escribió: «No puedo ser quien usted necesita, pero ya no puedo callar». Esas palabras no son de las que una mujer escribe sin ser consciente de la fuerza de lo dicho. No sé quién es usted. No sé si quiere que lo sepa. Pero le diré una cosa. Las palabras que recibí antes estaban vacías. Las suyas están vivas. No las lee mi mente, las recuerda mi piel, y si se equivocó de destinatario, le agradezco ese error. Clara apretó la carta contra su pecho. Sus manos temblaban. Debía destruirla. Inmediatamente. Olvidarla. Escribir una explicación, una disculpa, una confesión. Pero en lugar de eso, volvió a sentarse a la mesa. La tinta fluyó demasiado rápido. Escribió sin mirar, como si sus dedos lo recordaran todo por sí mismos, y con cada línea comprendía. Ya no podía detenerse. ¿Sientes que esto sigue siendo solo correspondencia? Te equivocas. Quédate para saber qué pasará cuando las palabras dejen de ser solo palabras. La mañana comenzó con una lluvia que parecía el susurro de vestidos de seda sobre losas de mármol. Clara se despertó antes de que sonaran las campanas, con la sensación de que su corazón había estado conversando toda la noche. Una conversación de la que su razón intentaba protegerse. La carta yacía sobre la mesa, sin esconder, sin destruir. Sabía que ya no la escondía, porque no podía separarse de ella. Por la ventana caían pesadas gotas. El día prometía ser gris, pero dentro de Clara todo ardía. En su cabeza resonaban sus palabras. No las lee mi mente, las recuerda mi piel. Esas líneas eran demasiado atrevidas, demasiado vivas. ¿De verdad sintió en ella a alguien diferente? ¿O era solo un juego? ¿Una prueba? ¿Una verificación? Intentó volver a la rutina habitual. Desayuno para los niños, francés con Lady Julia, dibujo para Henry. Pero todo eso era como un telón de fondo, como un decorado en un teatro donde los héroes se habían marchado hace tiempo entre bastidores, dejándola sola con una carta que no tenía derecho a existir. Después del mediodía, llegó un mensajero a la casa. Paquetes, envoltorios, invitaciones, y una carta más, de nuevo para Lady Winterwell. Clara reconoció la letra al instante. El corazón se le encogió de expectación, pero la señora no le prestó la menor atención a la carta. La dejó sobre el escritorio y se fue, olvidándola como se olvida un recuerdo inútil. Clara no pudo resistirse. Más tarde, cuando se aseguró de que no había nadie en el pasillo, entró en el despacho y tomó el sobre. Estaba abierto. La carta, desplegada, como si hubiera sido leída. Pero la mirada de Lady Winterwell apenas se detuvo en ella. Demasiado ocupada, demasiado indiferente. La carta empezaba de otra manera. No había en ella deseos estándar ni frases corteses. Solo una línea corta, casi torpe. Usted dijo que el silencio también es una forma de comunicación. Pero a veces se desea escuchar una voz. Una verdadera. Y nada más. Clara se quedó inmóvil,
conteniendo la respiración. No era una metáfora, era una petición. Él esperaba una respuesta, no en papel. Esa misma tarde se sirvió el té en la terraza. El conde había sido invitado por Lord Winterwell para discutir asuntos de administración de tierras. Clara no debía estar presente, pero por insistencia de la anfitriona, se quedó para cuidar a los niños mientras los adultos conversaban. Su lugar estaba en el extremo, en una mesita a la sombra de la hiedra. El conde la notó de inmediato. No lo demostró, no inclinó la cabeza, pero su mirada se detuvo una fracción de segundo más. Luego se volvió hacia el lord y continuó la conversación. El té era de bergamota. El azúcar se sirvió en un antiguo azucarero dorado. Todo era impecable, pero Clara sentía una tensión como antes de una tormenta, un movimiento en falso, y todo se desmoronaría. En algún momento, el conde se levantó de la mesa y caminó por la terraza, como si solo estuviera dando un paseo, pero pasó demasiado cerca de su mesa, tan cerca que el dobladillo de su levita apenas rozó su manga. No se detuvo, pero su piel se encendió, como por el calor. A última hora de la tarde, Clara regresó a su habitación. Dentro, silencio, una respiración entrecortada, y en el alféizar de la ventana, una hoja con un trozo de papel metido. Sin sobre, sin firma. Solo la frase: «Mañana a las 8, invernadero. Si quieres escuchar mi voz, ven. Si no, callaré para siempre». En la mano de Clara tembló una vela. No durmió en toda la noche. A las 6 de la mañana, se puso el vestido más sencillo. Se recogió el cabello en un moño apretado, como si una apariencia austera pudiera protegerla del sentimiento que crecía dentro de ella cada día. A las 7, salió de la habitación. A las 7:30, se acercó a la puerta del invernadero. A las 8, estaba bajo el alero cubierto, escondiéndose de la mirada de los sirvientes. Los minutos se arrastraban como siglos. Finalmente, pasos. Él entró, sin sombrero, sin guantes, sencillo, pero aún así, insoportablemente hermoso. Sus ojos, cansados, atentos, ni una palabra, estaban de pie el uno frente al otro. Entre ellos, el aire, lleno de jazmín y vapor de la tierra húmeda. Dio un paso y dijo: «¿Fuiste tú todo este tiempo?» Ella no respondió, solo miró y sintió cómo le temblaban los dedos. «¿Por qué guardaste silencio?» Clara pronunció solo con los labios: «Porque no debía hablar». La miró fijamente, luego en voz baja: «Pero ahora estás aquí». Ella asintió, y él dio un segundo paso. Y sin embargo, por ahora son solo palabras. ¿Qué pasará cuando no quede ni un solo paso entre ellos? Quédate. La tensión no hace más que crecer. En el instante en que su mano se cernió entre ellos, como en indecisión, si tocarla o retirarse, Clara sintió que todo alrededor se detenía. Ni una sola hoja en el invernadero se movió. Ni siquiera las gotas de rocío parecían contener la respiración. Ella se quedó inmóvil, incapaz de moverse, y solo su corazón latía desesperadamente, ahogadamente, como suplicando: un poco más, y no podría seguir fingiendo. No la tocó. Retiró la mano, como si hubiera cambiado de opinión, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, sin apartarse, como si buscaran no un rostro, sino la verdad, esa misma verdad que no se atrevían a pronunciar. «Tú lo sabías», dijo finalmente, en voz baja, casi con asombro. «Desde el principio supiste que no le escribía a ella». Clara no lo negó. Simplemente desvió la mirada hacia una flor de anturio con el corazón escarlata abierto, como si la propia naturaleza le indicara cuán irreversible era todo aquello. «¿Por qué continuaste?», preguntó él. «¿Y tú?», respondió ella mirándolo a los ojos. Fue su primera conversación real, sin pretensiones, sin formalidades, solo palabras, como una rama desnuda después de la lluvia.
vulnerable, expuesta, auténtica. Él sonrió con una comisura de sus labios, muy amargamente. Creí haberme enamorado de una mujer con la que apenas hablábamos. Y ahora me da miedo hablar con aquella con la que escribí. Clara apretó los dedos. Entonces, ¿por qué me invitaste aquí? Se acercó más. Menos de medio paso los separaba. No la tocó, pero su voz se hizo más baja, como una confesión. Porque si me equivoco, quiero equivocarme de nuevo. Y no arrepentirme. Por la tarde, ella caminaba por los pasillos como sobre hielo fino. Se volvía a cada sonido. Nadie debía saber. Ni pasos, ni miradas, ni insinuaciones. Su carta, sus palabras, todo debía quedar entre ellos. Pero en la biblioteca se topó con Lady Winterwell. El ama estaba sentada junto a la ventana, con una carta abierta en las manos. Su rostro no mostraba ira, sino frialdad, como la porcelana en diciembre. «Es sorprendente», dijo sin siquiera levantar la vista. Como los hombres empiezan a escribir de otra manera cuando sienten que los leen. Clara se quedó inmóvil. «Dime, Clara», continuó la dama dejando el papel. «¿Crees que una institutriz puede enamorar a un conde?» El silencio fue más terrible que cualquier confesión. «No, no respondas», dijo la anfitriona, levantándose. «No me interesa. Pero que sepas, las mujeres de nuestro círculo tienen memoria. No somos ruidosas, pero sí muy observadoras. Y si veo que algo se sale de los límites permitidos, no advertiré». Clara contuvo el aliento, hizo una reverencia y salió. Cada palabra de su ama era como una soga de seda. No dolía, pero oprimía. En la casa había rumores. En la casa había ojos. Esa misma noche, ella vuelve a escribir, pero no una carta, una página de su diario. En ella, nada sobre él, solo sensaciones, el olor a tierra de jardín, su sombra en la pared, la vibración en sus palmas cuando él estaba demasiado cerca. No enviará nada. Y sin embargo, por la mañana, al bajar a buscar los cuadernos de estudio, nota algo. Junto a la puerta de la habitación de invitados, hay un nuevo jarrón con ramas de mimosa. Estas flores no crecen en los alrededores. Las han encargado aparte, y son exactamente las que ella una vez describió en una carta. Sueño con ver la mimosa en febrero, como un desafío a la helada, como un recordatorio de la sensualidad en tiempos de decoro. No es un regalo, es una señal, muda, pero demasiado personal, y como si el destino decidiera ponerla a prueba aún más, por la noche, Lady Winterwell anuncia: el próximo fin de semana se celebrará una recepción en la mansión, un baile de máscaras. Quiere presentar al conde oficialmente como futuro esposo. Los sirvientes ya cuchichean. Los invitados empezarán a llegar el viernes. Y Clara comprende. Otro encuentro a solas puede costarle todo. Su nombre, su trabajo, incluso el derecho a permanecer en esa casa. Y sin embargo, dentro de ella, no hay miedo, sino ardor. A la mañana siguiente, recibe una breve nota. La caligrafía es reconocible. La noche del baile, el jardín de invierno, sin máscara. Si vienes, lo entenderé todo. Sientes cómo se estrecha el círculo de las apariencias. Pero la pasión no conoce el tiempo, las reglas ni las consecuencias. Quédate. El baile está por venir, donde las máscaras revelarán más de lo que ocultan. La mañana del viernes comenzó con una escarcha plateada que cubrió los callejones y las rejas forjadas con un velo delgado. El aire olía a carbón y jacintos, una combinación rara e inusual que a Clara le hacía querer llorar o reír. Un día antes, le parecía que todo era posible si se tenía cuidado. Pero ahora tenía que caminar al borde del precipicio.
Toda la casa vivía a la expectativa del baile. Los sirvientes se movían más rápido de lo habitual. Las puertas se abrían con más frecuencia de lo necesario. Lady Winterwell había ordenado por la mañana sacar un espejo de cuerpo entero y pasó 2 horas probándose máscaras de terciopelo, encajes, broches, cintas, todo lo que debía resaltar su estatus, su belleza, su derecho al conde. Clara observaba desde un lado. Nadie la había invitado al baile. Las institutrices no debían bailar. Pero su ama le comentó secamente durante la cena: «Vigila a Julia. La niña tiene 9 años, pero debe aprender a comportarse en sociedad. Que se siente en un rincón apartado del salón. Tú quédate cerca». Clara asintió, y todo en su interior se revolvió. Esto significa que ella estará allí, bajo el sonido de la música, bajo el destello de las velas, entre cintas, plumas, aromas de perfumes y miradas. Y él también. Pasó 1 hora entera en su pequeña habitación, revisando 2 vestidos, ambos modestos, pero uno un poco más suave al cuerpo, un poco más ceñido en la cintura. Ese fue el que eligió. Se recogió el cabello en una trenza apretada, pero permitió que un mechón se soltara, accidentalmente, descuidadamente. Aunque nadie notara ese gesto, ella sabía para quién lo hacía. La tarde llegó con esa emocionante lentitud que solo precede a algo importante. A Clara le parecía que cada minuto se alargaba en 1 hora. Los niños se acostaron temprano, pero Lady Julia, como se le había ordenado, se quedó, con una máscara cubriendo la mitad de su rostro y una coquetería infantil en cada gesto. Clara la llevó de la mano mientras el vals sonaba en el salón y las velas se reflejaban en las paredes pulidas. El conde no apareció de inmediato, pero cuando entró, todos lo notaron, con un frac azul oscuro, sin máscara, con un rostro como tallado en la luz de la noche. Caminó por el salón, saludando, inclinándose, sonriendo cortésmente, nada más. Ni una sola mirada hacia Clara, ni una pista. Ella miraba desde la penumbra. Veía cómo él bailaba con Lady Winterwell, con cortesía, sin pasión. Cómo hablaba con la vizcondesa sobre el clima. Cómo rechazaba el champán. Y, sin embargo, ella sabía que él estaba esperando. Alrededor de las 10, Lady Winterwell llevó a los invitados a la galería este para mostrarles los retratos renovados de los antepasados. Clara captó ese momento como una inspiración en medio de la respiración. Lady Julia se aburrió, el sirviente se distrajo, y Clara desapareció del balcón, ligera como una sombra. Caminó por los pasillos, donde solo se escuchaban los pasos del vigilante abajo y el parpadeo de las lámparas. En su mano, nada. Ni una carta, ni una señal, ni una excusa. Solo un calor interno, sordo como una marea, imposible de detener. El jardín de invierno estaba oscuro. Las paredes de cristal estaban empañadas, el aire cálido y húmedo. En algún lugar en la profundidad ardía una lámpara, apenas insinuando luz, y en esa penumbra él ya esperaba. Estaba de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos. Cuando ella entró, no se volvió de inmediato. «No sabía si vendrías», dijo él. Su voz era grave, con un tono ronco, como la de alguien que ha permanecido en silencio demasiado tiempo. «Yo tampoco lo sabía», susurró ella. Él se giró. Su rostro no expresaba nada más que cansancio, pero en sus ojos estaba la misma tensión, como si algo dentro de él estuviera a punto de desatarse. «Sabía que eras tú», dijo él, «desde la primera carta, porque solo tú me mirabas como si leyeras, no como si juzgaras». Se acercó, un paso, un segundo. Se detuvo a su lado. Estaban solos. «Estoy violando todo lo que debería respetar», dijo él, «pero si te vas ahora, lo entenderé». Clara permaneció inmóvil.
pero si te quedas... Se calló. No prometo ser honesto. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Largo, lento, profundo. Entonces no seamos honestos ninguno de los dos, susurró ella. Él extendió la mano, y ella puso la suya en la de él, sin dudar, sin miedo, como si hubiera esperado esto toda su vida. El baile apenas había comenzado, pero más allá de sus confines, sonaba una música completamente diferente. Quédate para descubrir qué sucederá cuando las máscaras no caigan de los rostros, sino de los corazones. El aire húmedo del jardín de invierno parecía más denso de lo habitual. Envolvía la piel, se filtraba bajo la tela, como si quisiera absorber cada escalofrío, cada palabra no dicha entre ellos. Las hojas de las palmeras susurraban con un sonido áspero, no de ruido, sino de la tensión que parecía colgar en cada rayo de luz que se filtraba a través del vidrio esmerilado. Clara no podía apartar la mirada. Sus dedos, cálidos y secos, apretaron su palma con una suave determinación, no como un hombre que toma a una mujer, sino como alguien que la reconoce como su igual. Él no se acercó de inmediato, solo se quedó de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, como escuchando su respiración. Y ésta era agitada, irregular, la suya propia, resonando en sus sienes con un pulso sordo. No pensé, dijo él sin apartar la mirada, que llegaría a este extremo por una correspondencia. Pero las palabras estaban más vivas que todo lo que conocía. Soltó su mano, pero no se retiró. En cambio, levantó la otra con cuidado, hacia su mejilla. El pulgar tocó la piel bajo su pómulo, y Clara se estremeció por la ternura, por la desesperanza, por la imposibilidad de detener lo que estaba empezando. Le acarició la mejilla, como de pasada, y luego tocó un mechón de pelo que se le había caído sobre la frente. ¿Tuviste miedo? Tengo miedo, admitió ella, pero no de lo que pasará, sino de no poder irme. Esas palabras le arrancaron una extraña sonrisa, triste, insegura, casi infantil. Dio otro paso. Ahora no quedaba ni aire entre ellos, solo una delgada línea. Su pecho casi rozaba su chaqueta, la respiración le quemaba la piel. Él la miraba sin parpadear, y ella, por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba mirar y no sentirse pequeña, insignificante. En su mirada no había compasión, ni superioridad, solo admiración y sed. Cuando se inclinó, sus labios se encontraron no como amantes en un baile, sino como aquellos que ya no podían guardar silencio. El beso fue suave, al principio tímido, casi asustado, pero luego, como si una represa interna se hubiera roto, se hizo más profundo, más desesperado, más ávido. Clara echó la cabeza hacia atrás. La palma de él se deslizó hacia su nuca, entre sus cabellos, y ella se permitió dar un paso adelante, permitió que su cuerpo se acercara, se fusionara, sintiera. Cada movimiento parecía imposible, inadmisible. Ella sentía sus dedos a través de la tela del vestido, no con rudeza, no con prisa, sino con la misma reverencia de la que solo había leído en los versos. Él la tocaba como si temiera romperla, como si ella fuera algo sagrado, esquivo. Y ella le respondió, no con audacia, pero con sinceridad. Sus dedos se posaron en su pecho, de donde latía un pulso regular y fuerte. Se aceleró. Era real. Sus cuerpos, despojados de palabras por primera vez, hablaban el lenguaje de la respiración, el calor y el temblor. Cuando sus labios se deslizaron por su clavícula, Clara cerró los ojos, no por vergüenza, sino porque su mundo comenzaba a desmoronarse, por el miedo de que en ese momento estuviera la verdad, de que nada más se compararía. Susurró su nombre, con voz ronca, como si la palabra le raspara la garganta. Ella se aferró a sus hombros, perdiéndose en las sensaciones.
Él le pasó la palma por la espalda, por la línea que solo conocía su camisón, e incluso a través de la tela, Clara sintió cómo esa cercanía le robaba el aliento. El tiempo se disolvió. No sabía cuánto duró aquel beso, aquel baile de caricias, aquel instante en que la línea entre lo que se debía y lo que se deseaba dejó de existir. Su razón intentaba protestar, pero el cuerpo ya había tomado una decisión. Y de repente, el tañido de un reloj, una campanada, la segunda, medianoche. Clara se echó hacia atrás, ligera, como un junco al viento. Sus ojos estaban húmedos, su respiración agitada. «No debo», susurró. «No puedo». Él no la retuvo. Solo la miró, con pesadez, en silencio, con esa mirada en la que no había reproche ni decepción, solo comprensión. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del jardín de invierno, como si se disolviera en el vapor y los aromas. En el pasillo, se topó con la criada. Esta la miró sorprendida, pero no dijo nada. Clara caminaba, apretando las manos contra el pecho, como si pudiera mantener su corazón en su lugar. En el camino, le parecía que cada paso sonaba como un disparo. Ya no era la misma, y no sabía en quién se convertiría ahora. En su habitación, encendió una vela. Se acercó al espejo. Se miró largo rato. Ni sangre ni rasguños. Pero su rostro, diferente. En sus ojos, una huella. Y en ese momento, alguien llamó a la puerta. Una vez. En silencio. Apenas audible. Clara se quedó inmóvil. ¿Crees que la pasión ya se desató? No. Apenas está comenzando. Quédate para saber quién está detrás de esa puerta. ¿Y con qué propósito ha venido? Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, como si de la quietud dependiera todo. La llama de la vela temblaba, reflejándose en sus ojos, distorsionando los contornos de la habitación. El segundo golpe no siguió. Solo uno, suave, cauteloso, como si quien estaba detrás de la puerta esperara que ella no estuviera allí. O, por el contrario, sabía que estaba, y por eso no se atrevió a repetir. Clara se acercó lentamente. Cada paso era un tañido en su pecho. La puerta se abrió sin un crujido. En el umbral no estaba él. Era Betsy, pálida, tensa, con los dedos temblorosos apretados en el dobladillo de su delantal. «Yo... Disculpe, señorita», susurró. Pero Lady Winterwell le pidió que se presentara temprano por la mañana, sin los niños, y añadió casi inaudiblemente: «Ella lo sabe». Después de eso, Betsy se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró. Todo quedó en silencio. La habitación pareció hacerse más pesada, como antes de una tormenta. Clara se dejó caer lentamente en el borde de la cama. Sus manos estaban frías, como si todo el calor hubiera quedado en el pecho ajeno. Miró la pared. Los pensamientos no se convertían en palabras, solo fragmentos. Vieron, se dio cuenta, que ahora no durmió en toda la noche. Se sentó junto a la ventana, envuelta en un chal, y oyó cómo los mozos de cuadra salían a la calle, cómo el humo salía de la cocina, cómo las primeras gotas de lluvia caían en el alféizar. Demasiado se había dicho, y demasiado se había leído en la piel. La mañana la recibió con dureza, ni una pizca de azul en el cielo, ni un solo gesto de amabilidad por parte de los sirvientes. Aquellos que ayer aún se inclinaban, ahora bajaban la vista. El rostro del mayordomo era pétreo, y la ama de llaves murmuró que hubiera sido mejor que todo esto terminara en silencio, como empezó. Clara entró en el salón. Allí estaba Lady Winterwell junto a la ventana, con un vestido matinal de lavanda, una taza en la mano y una expresión en el rostro que no mostraba ni enfado ni dolor, solo cansancio y una lúcida indiferencia. «Siéntese», dijo ella sin volverse. Clara se sentó.
Guardó silencio. Lady no se giró durante un buen rato. Bebió té. Luego dijo lentamente: «La hemos estado observando. Mucho tiempo. Al principio por interés, luego por aversión y finalmente por miedo». Clara no se movió. Él la mira de manera diferente. Habla más suave. Guarda silencio más tiempo. No sabía exactamente a dónde iba su atención hasta que oí que una de las sirvientas los vio a ustedes dos en el jardín de invierno. Su voz no tembló. Después de medianoche, sin máscaras. Una pausa se cernió entre ellas, como un telón de nieve. «¿Crees que esto es romántico?», continuó la dama. «Cartas, miradas, paseos secretos. No, señorita Devereux, esto no es romanticismo. Esto es un error». Clara levantó la vista, por primera vez, con desafío. «¿Y qué hizo con sus cartas?». Lady Winterwell se giró bruscamente. Sus miradas se encontraron. «Las quemé, una por una, como se hace con todo lo que puede ensuciar las manos. Ahí estaban sus sentimientos». «¿Y crees que él te los dio?». Lady sonrió. «Es un hombre. Los hombres hablan bonito, especialmente cuando quieren olvidarse, pero luego vuelven a lo que es conveniente, no a lo que es honesto». Clara se levantó. «Entonces, ¿por qué tiene miedo?». El silencio golpeó más fuerte que un grito. «Porque no eres ceniza, señorita Devereux. Eres carbón, vivo. Y él lo siente». La dama pasó junto a ella y se detuvo en la puerta. «Te irás mañana. A Leeds tendrás una carta de recomendación, dinero y silencio. A cambio yo olvidaré que estuviste aquí». Clara no se movió. Solo preguntó: «¿Y él?». «Él no lo sabrá, a menos que se dé cuenta por sí mismo. Y si tiene una pizca de dignidad, no preguntará». Por la tarde Clara empacaba sus cosas, en silencio, rápidamente. Un vestido gris, las cartas quemadas, excepto una. La última la escondió en el dobladillo. En la puerta de su habitación, alguien volvió a llamar. Esta vez, no era Betsy. Una voz al otro lado de la puerta, contenida, ligeramente grave. «Señorita Devereux, permítame una palabra». Ella abrió. Él estaba afuera. No con levita, no con la apariencia de conde, simplemente él. Y en sus ojos había lo mismo que en el pecho de ella. Todo lo que no podía decirse con una carta. «Clara se va mañana. ¿Pero qué pasa si la noche aún no ha terminado? No te vayas. Este es un encuentro que no podrán olvidar». Entró en su habitación lentamente, como en un santuario donde uno teme no destruir objetos, sino perturbar la respiración. Clara permaneció inmóvil, apretando contra su pecho un paquete de ropa interior, como si fuera un escudo. Detrás de ella, una maleta, entreabierta como un corazón que intentaron cerrar, pero no lograron. «Sabía que te enviarían», dijo en voz baja. No de inmediato, pero lo sabía. Todo estaba demasiado tembloroso. No se acercó más. Se quedó junto a la puerta, como si entendiera que su mundo estaba ahora al borde del abismo. Y un paso adelante podría no ser un acercamiento, sino un colapso. «No tenía intención», comenzó Clara, pero la voz la traicionó. Tragó saliva. «Todo esto fue accidental». «No», respondió él. «Ni una sola palabra entre nosotros fue accidental». Cerró la puerta tras de sí. «Releí todo, cada línea, incluso aquella donde no firmaste. Sabía que eras tú. Pero tenía miedo de ser un tonto. Y ahora tengo miedo de ser un cobarde». Clara bajó la vista. Todo en ella quería retroceder. Pero sus piernas no se movían. Y su alma no quería separarse. «No puedo quedarme», dijo casi susurrando. «No quiero ser la caída de nadie». «Entonces sé mi salvación», dijo él. Esas palabras lo cortaron todo. Dio un paso, luego el segundo, y esta vez ella no retrocedió. Su mano se posó en el hombro de ella, con firmeza,
pero sin exigencia. Ella sintió el calor, el pulso, la fuerza. Él esperó. Ella levantó los ojos y vio. No había venido a exigir. Había venido a dar. Cuando él rozó sus labios, no fue una continuación de la pasión que se desataba en el jardín de invierno. Fue una confesión, silenciosa, profunda, tierna. Sus palmas se deslizaron por sus hombros con cuidado, como si memorizara cada línea, cada hendidura, para llevarla en su memoria como un mapa de regreso. Ella lo abrazó lentamente, con miedo, pero sin vergüenza, y él la atrajo más cerca. Sus cuerpos se tocaron sin prisa, como si no estuvieran en la urgencia del deseo, sino en un rito antiguo y silencioso, donde las caricias son oraciones. Desabrochó lentamente los botones de su vestido. No miró, sintió. Cada movimiento era suave, como un verso escrito con los dedos. Clara no se apartó. Respiraba, pesada, entrecortada, pero no por vergüenza, sino por la cercanía, por el hecho de que su cuerpo, por primera vez, era escuchado, no tomado. Cuando el vestido se deslizó de sus hombros, dejando su piel expuesta a sus labios, ella cerró los ojos. Él besó su clavícula, su hombro, su muñeca, como si buscara el lugar donde ella ya no tendría miedo de ser ella misma. Él no se apresuró, no invadió, sino que se entrelazó lentamente, como un vals en el compás lento del corazón. Sus palmas se deslizaron por su espalda, por la curva de su cintura, por sus caderas, pero nunca con prisa. Él susurraba no palabras, sino aliento, y ella respondía con la piel. Sus cuerpos se entrelazaron en la cama sin brusquedad, sin lucha, como un solo ser, olvidado dónde estaba el límite entre el yo y el tú. Los suspiros se mezclaron. Los corazones retumbaron. Sus movimientos eran medidos, como si sintiera el ritmo de su respiración y se adaptara a él, como a una melodía. Ella sentía cada contacto, no como el contacto de la carne, sino como el tacto de la esencia misma. Cuando ella gritó, no de dolor, sino de plenitud, él le cerró los labios con un beso. Y en ese beso, ella no escuchó exigencia ni victoria, solo gratitud, solo un silencioso «aquí», dicho sin palabras. Estuvieron tumbados, entrelazados, largo rato. Sus dedos reposaban sobre el pecho de él, su palma sobre el vientre de ella, donde la pasión acababa de pulsar. Él no preguntó qué pasaría por la mañana. Ella no prometió que se quedaría. Pero esa noche estuvieron a salvo. E incluso el tiempo, al parecer, cedió. Cuando él, ya vestido, se acercó a la puerta, ella seguía tumbada, envuelta en la sábana, con los ojos abiertos. «Si desaparezco», dijo ella en voz baja, «no me busques». Él la miró como si no la hubiera oído. «Sabré», añadió ella, «que estuviste conmigo de verdad». Él no respondió, pero en su rostro había la misma sombra de dolor que los mentirosos no saben fingir. Cerró la puerta tras de sí, y Clara se quedó en la habitación, llena del olor de su piel, de la cálida seda de las sábanas y de un sentimiento que ya no necesitaba nombre. Estaban juntos, pero la noche había terminado, y la mañana no llega para acariciar, sino para poner a prueba. No te vayas, por la mañana será la primera elección. La mañana no trajo perdón, solo luz, áspera, fría, ineludible. Se filtraba por las rendijas de las cortinas, como con la intención de desenmascarar, como con la obstinación de aquellos que creen en el deber y no en la pasión. Clara estaba sentada en el borde de la cama, vestida, compuesta, pero por dentro, desnuda hasta el alma. En la habitación todo estaba ordenado. No quedaban rastros. Solo su corazón se negaba a obedecer. Cada latido le recordaba: esto ocurrió. No un sueño, no una fantasía.
Él estuvo aquí, en esta habitación, en ella. Y ahora, silencio. Ella no sabía si él había ido directamente a su habitación, si se había quedado en la propiedad o si había abandonado la hacienda sin decir palabra. Pero todo en su interior le decía, él no había dormido. Él, al igual que ella, había mirado al techo, escuchado el tic-tac del reloj y repasado todo lo sucedido, con gratitud y con tormento. La carta de Lady Winterwell la encontró en el desayuno. En la bandeja un sobre sin escudo, sin fecha. Solo una letra cuidada y elegante. El carruaje estará listo a la 1 de la tarde. La servidumbre empacará lo que quede. Ya he entregado su recomendación al mayordomo. Usted ya no sirve en esta casa. Le ruego que no haga preguntas. Clara dejó la carta a un lado. No levantó la taza. Todo lo que sentía era imposible de ahogar en el té. Lady Julia corrió hacia ella antes de irse, en la puerta, con un libro en las manos y los ojos llorosos. ¿De verdad se va? ¿Y quién me leerá Odila y el caballero? Clara se agachó, le tocó las mejillas. Tú misma aprenderás a leerlo en voz alta, con expresión, como practicamos, y esperarás a que alguien te escuche con verdadera atención. Solo a esos oyentes vale la pena tener en tu vida. Ella no lloró, ni siquiera tembló. Solo cuando el carruaje salió por la puerta y la casa quedó atrás, con sus torreones, su jardín, su invernadero, Clara se permitió cerrar los ojos, y en esas siluetas oscuras detrás de sus párpados vio un rostro, el rostro de él, no en la pasión, no en la atracción, sino en esa mirada que le dedicó después, ya después, sin disimulo, con dolor. El viaje a Leeds duró casi todo el día. A su llegada la recibió el ayuda de cámara de la familia local a la que había sido recomendada. La casa, más pequeña, más antigua y a primera vista, fría. Le asignaron una habitación en el piso de arriba, con el techo abuhardillado y una ventana que daba a una pared. Por la tarde, desató el fardo de libros. Entre las páginas de uno de ellos, metido al azar durante el viaje, apareció una hoja delgada. No era suya, no era la anterior. En ella brevemente, con contención, pero con su letra. Si te hubieras quedado, te habría perdido. Si me hubiera ido contigo, me habría perdido a mí mismo. Y ahora estoy perdido de todos modos. Le temblaban los dedos. La carta no prometía un encuentro. No la llamaba. No era una cadena, sino una confesión. Sin protección. Sin plan. La releyó 3 veces. Luego la quemó. No porque quisiera olvidar, sino porque quería conservar. Pasó una semana. Luego, 2. La vida en la nueva casa era insípida, como el agua sin sal. La señora exigía claridad, los niños, atención. Pero nadie la miraba a los ojos como si en ella hubiera toda una historia. Respondía a las cartas de felicitación por su nuevo puesto. Escribía a amigas en las que no confiaba y cada vez salía menos. Dejó de esperar. Y aún así, vivía. Llevaba en sí su aliento, sus dedos en la muñeca, sus labios en la sien, como una música secreta. Y entonces, una carta. El sobre gris no tenía remitente. Dentro, un mapa. Pequeño, recortado de un atlas. En él, solo una cruz. Y debajo, el viejo acantilado, junto a la capilla, al atardecer. Sin firma. Pero el corazón ya había respondido. Clara se fue. Pero el amor, no. Quédate para saber quién la esperará en el acantilado. ¿Y con qué verdad? Al amanecer el día prometía ser normal. El aire húmedo, los raros graznidos de los cuervos en el cielo gris, el ruido del agua en los desagües de la calle. Clara estaba sentada junto a la ventana, apretando entre sus manos el mapa. La cruz estaba marcada al borde de la colina, donde en la antigua capilla reposaban los restos de un caballero que murió por una mujer cuyo nombre nunca fue mencionado en la crónica.
Clara no sabía por qué él había elegido ese lugar. No sabía por qué ahora, después de semanas que podrían haber borrado, ocultado, convertido todo en pasado, él la llamaba. Pero sabía, si no iba, moriría no de cuerpo, sino de piel. Seguiría viviendo, pero ya sin ella misma. Por la mañana había escrito una breve nota. Le ruego que me despida por motivos familiares. Agradezco el refugio proporcionado. Encima puso el anillo de su madre, lo único que tenía valor. Pero ahora no significaba nada. Alquiló un carruaje en la vieja posta, donde por un par de chelines transportaban a quienes no tenían prisa. El cochero no preguntó. Ella guardó silencio. Solo apretaba en su puño el mapa, humedecido por la palma de su mano. Al acantilado no le quedaba más de media milla. Ella caminaba, el viento le golpeaba la cara, las faldas se enredaban en las ramas secas del brezo, pero el miedo desapareció. Solo había una sensación aguda, casi dulce, de que todo lo importante estaba sucediendo ahora, no en el futuro, no después, no en las cartas. Junto a la capilla, la recibió el silencio. La puerta estaba entreabierta, muros de piedra, musgo, vidrieras deslucidas. Dentro, olía a ceniza, a lluvia, a sal, como en aquel sueño donde todo termina y empieza a la vez. Él estaba de pie junto al altar. Se giró cuando escuchó sus pasos. Sus ojos, los mismos, pero en ellos había algo diferente. No fuego, sino luz. No exigencia, sino súplica. Y no desesperación, sino elección. Sabía que vendrías, dijo él. Clara se detuvo. ¿Y si no? Entonces te habría esperado de todos modos, porque no esperaba una respuesta, sino a ti. Ella se acercó más. El silencio entre ellos no era un vacío, sino un puente. Él le tendió la mano. Ella puso la suya en la suya, y esta vez, no por pasión, no por dolor, sino porque sabía. Me fui, dijo él. Dejé el título, las tierras, todo lo que debería haber sido mi vida. Pero no lo fue. ¿Por qué? Porque sin ti estaba vivo, sin aliento, y ya no quiero respirar a través de otros. Clara lloró. Sin sonido, simplemente, porque ya no necesitaba contenerse. Él la abrazó. Largo rato, como un hombre que finalmente dejó de apretarse la garganta. Más tarde, bajaron a las rocas. El mar rugía abajo, espumoso, salvaje. Él le mostró una casita de madera al pie del acantilado, de pescadores, medio en ruinas, pero con una cerradura nueva en la puerta. Aquí no hay nada, dijo él. Solo yo, solo tú, solo una vida cuyo guión nadie ha escrito. Clara miró la casa, luego a él, y asintió. Esa misma noche, junto al fuego, yacieron en silencio. Las cartas que una vez escribieron, ahora estaban en ellos, en su piel, en sus voces, en las huellas de sus caricias. No necesitaban pronunciar palabras, solo necesitaban ser. Él besó su hombro, lentamente, agradecido. Ella lo rodeó con sus brazos. En la oscuridad, la respiración se hizo suave. Sus cuerpos se encontraron de nuevo, no en secreto, sino en la verdad. Y cuando se durmieron, en esa frágil y verdadera quietud, la noche no los ocultó, sino que los bendijo. Esta fue la historia de una mujer que se atrevió a responder una carta no destinada a ella, y encontró su vida. Guárdala en ti, y, quizás algún día, tú también leerás algo escrito como para otra, pero comprenderás que es tuyo.